de Leyes de Desarrollo de la Reforma Constitucional de febrero del 2017, que presentó y que fue avalado, que ya comentaba Luisa, por dos senadores que provienen de filas obreristas, Tereso e Isaías. No solo pierde, sí, Isaías, ¿verdad? Sí, sí, perdón. Pero esa es la secundaria, no la constitución. No, dije de desarrollo. Sí. No solo pierde la naturaleza tutelar del derecho del trabajo, porque esta reforma, como ya se comentaba, no nada más implica la parte de derecho adjetivo, la instauración de los nuevos mecanismos de las instituciones, sino que se mete a contenidos sustantivos, contenidos de fondo, que rompen precisamente con este elemento de tutelaridad. Sino que de ser aprobada, también imposibilita el ejercicio real de los derechos colectivos, como también ya se habían explicado, violentando con ello derechos humanos en el ámbito del trabajo. Derechos humanos que son o que emanan de contenidos constitucionales y también de una normativa internacional de suma importancia. Esta reforma o esta propuesta de reforma es el resultado de un desmantelamiento de los derechos laborales en agravio de la clase trabajadora. Una clase trabajadora cada vez más precaria en sus condiciones de trabajo. Esta reforma comenzó desde hace más de 30 años, a la par de un proceso de globalización, de consolidación de la acumulación de la riqueza, de cambios tecnológicos que dieron pie precisamente a este desarrollo y con ello también una modificación en los procesos de producción. Reforma que operó en un primer momento a través del ámbito judicial, cuando se establecen criterios jurisprudenciales que cercenaban derechos del trabajo, pero que fue siguiendo y fue evolucionando, y encontramos también reformas a la seguridad social que desnaturalizó la consistencia de la seguridad social al quitarle el mecanismo solidario. Y así llegamos al 2012 con una reforma laboral que rompió el principio de estabilidad en el empleo y legalizó la subcontratación. Esta tendencia perversa de embestida contra la clase trabajadora coloca en una posición de mayor fragilidad y una desigualdad material cada vez más profunda y cada vez más extensa a la clase trabajadora. Esta propuesta de reforma va dirigida, en nuestro concepto, con gran acidez a dos sectores, a los jóvenes y a las mujeres, que se están integrando en la actualidad con gran vigor en el mercado del trabajo. Este proyecto de reforma representa, además de lo que ya se ha señalado en la mesa, representa la pérdida, me parece intencional, de la oportunidad de dar vigencia a compromisos internacionales suscritos por México en temas tan específicos como la igualdad sustantiva y la no discriminación, y permear con ella un proyecto de relevancia en la vida de nuestra sociedad. La transversalización de género es una demanda de todas y de cada una de las trabajadoras de este país. El cumplimiento de un marco internacional, como es el caso de la CEDAW, el Protocolo Berendo Para, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo de San Salvador, los convenios 100 y 111, 87 y 98 de la OIT, así como su declaración del trabajo decente, el principio de igualdad como un derecho humano y el principio de la no discriminación, eso por decir algunos en el marco internacional, y la ley de igualdad sustantiva en nuestro marco nacional, también fueron omitidas en este proyecto.
Retomar estos compromisos sobre la igualdad sustantiva y la no discriminación en materia de trabajo debería ser parte central de cualquier reforma, mucho más una reforma que trate de ser democrática. En el caso del trabajo del hogar, que es también un indicador de una realidad en México, de una desigualdad estructural por ley. En México, el trabajo del hogar representa uno de los ámbitos más significativos del empleo de las mujeres, ya que concentra el 11% de la población económicamente activa femenina, sin que tenga este sector protección legal general en términos del régimen general. Es decir, por ley se discrimina a un sector de tanta importancia que es uno de los sectores más vulnerables en términos de contratación y de condiciones precarias, que en una situación como esta requeriría de la visión de un Estado para proteger los sectores más débiles. La reforma del 2012, que también ya se apuntaba, incorporó figuras como el hostigamiento y el acoso, pero no avanzó en el ámbito procesal. En este caso, esta reforma pierde también la oportunidad, hasta este momento, de incorporar mecanismos de protección en cuanto al establecimiento de cargas probatorias en materia de discriminación, como se ha expresado ya en normas internacionales, ya que la protección jurídica para erradicar la discriminación depende de la existencia de procedimientos judiciales eficaces que puedan ser invocados por las personas que se consideran objeto de discriminación. El hecho de que las reglas procesales determinen que la persona a la cual se le comete un acto de discriminación sea la responsable de la carga probatoria, revictimiza su situación. Se ha introducido en diferentes partes del mundo, en normativas internacionales, que el concepto de cargas probatorias referente a mecanismos de discriminación, ya sea en la contratación o en cualquier parte de la relación de trabajo, implicaría la posibilidad de cargas dinámicas. Es decir, nuestro país no es desconocido en esa aplicación. En materia de arbitraje médico y en materia también hay jurisprudencia de seguridad social sobre el monto de la base de cotización. La reforma establece la conciliación obligatoria, sin que limite algún tipo de procedimiento sobre el cual va a operar esta conciliación. Por lo tanto, en los casos de discriminación sufrida por trabajadoras, específicamente en el caso de acoso laboral o acoso sexual, obliga a que éstas se sienten a conciliar, pero también se le exige que en el marco del procedimiento tengan la obligación de probar. Esta reforma parece deliberadamente omisa en términos de exigencia, ya que para los mecanismos de la inspección del trabajo no transversaliza las cuestiones de género, ni siquiera establece estándares para revisión de igualdad salarial, jornada de trabajo, descanso, protección del ámbito de trabajo o de la seguridad, entre otros tantos. En el ámbito de los derechos colectivos, nos parece también una clara omisión por parte de este proyecto. Es necesario que la reforma plantee mecanismos estatutarios para los sindicatos en los que se establezcan medidas proporcionales de representación sindical del sector femenino. También sería pertinente hablar de políticas de Estado, no de políticas públicas. Políticas del Estado implicarían que el modelo que el Estado está asumiendo es un modelo igualitario, un modelo con una perspectiva que es visible la situación de las mujeres. Es por eso que debe retomar programas específicos, porque esta obligación de la igualdad sustantiva nos concierne a todos, desde las bases sindicales hasta el ejercicio mismo de la acción en los centros de trabajo por parte del empleador.
Es decir, que se establezcan mecanismos en donde el empleador también tendrá que especificar cuáles son las políticas internas para establecer la igualdad sustantiva. El mundo del trabajo está conformado por hombres y mujeres que requieren la tutela efectiva del Estado. Esta tutela en términos, en realidad, de protección. Esta tutela tiene que ser garantizada, tiene que garantizar los plenos derechos de los trabajadores. Estos trabajadores que permanentemente se van a encontrar en una condición desigual material. La función del Estado no puede omitir el rumbo social, porque este concepto de Estado sin una función social deja de ser Estado. La democracia requiere voces y participación de hombres, pero también requiere que se escuchen las voces de mujeres. Gracias.